Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see where this leads. The circus. Hola a todos, después de tanto tiempo sin subir un video de extras jaja, bueno, en este video de hoy, voy a hablar sobre temas interesantes, datos que no sabían de la teoría SCP Transformers, ideas descartadas, entre otras cosas más, pero para los nuevos, ¿qué es Transformers SCP Container Bridge? Bueno, es un fanfic hecho por mí, aunque le decimos teoría sin ninguna razón, en este universo alternativo de las películas Bye, la Fundación SCP confunde a los Transformers en anomalías, donde causaría muchas divisiones entre ambos bandos, o sea los Autobots y Decepticons, y sobre todo peleas entre los Transformers y humanos en diferentes países. Bueno, sin tanto texto vamos a comenzar con el video, chicos. Bueno, la inspiración de la teoría fue cuando me puse a pensar de qué hubiera pasado si los Transformers fueran buscados por la Fundación, el cual nació esta teoría, también por las múltiples organizaciones en contra de los Transformers, como MED de Transformers Prime, KSI, Cementerio y la TRF de las películas, aunque en la actualidad ya existe un reporte de la Fundación SCP con la franquicia de Transformers, y me refiero al SCP-5984, pero muy pronto hablaremos sobre más adelante. ¿A qué me refiero con teorías fusionadas en una sola? Si vieron el video de extras de la teoría de Sentinel Prime, sabrán a lo que me refiero. Tengo un par de ejemplos sobre teorías fusionadas en una sola, como por ejemplo de qué hubiera pasado si Arcicromía y Elita One no fueran trillizas, también de qué hubiera pasado si Devastador estuviera en la batalla de Shanghai, también de qué hubiera pasado si habrían dos Devastadores, pero para aquellos que no entiendan el por qué hay dos Devastadores en la teoría, pues los Constructicos tienen un montón de clones, personajes que mueren y después aparecen, algunos aparecieron en películas ajenas de Transformers, algunos son totalmente misteriosos, otros que están del fondo, arte conceptual sin ningún sentido y un chingo de confusión. También una idea que me dio un suscriptor de que hubiera pasado si Starscream se hubiera cambiado de bando para una teoría short, al final lo utilicé para la teoría SCP Transformers, y también otra que no es del todo una teoría pero aún así la coloco, y me refiero a qué hubiera pasado si usan el cañón para destruir la máquina chupa chupa de Soles de Fallen. ¿Por qué no me lo van a negar? Cuando vimos la película de la venganza de los caídos, siempre tuvimos la misma duda de qué hubiera pasado si usan ese mismo cañón que derribó a Devastador para destruir la máquina, pero bueno, temas de Michael Bay y sus historias extrañas. Jetfighter, el Decepticon que muchos se preguntaron de qué le sucedió en la teoría SCP Transformers, y me parece curioso que a ustedes pregunten su paradero, ya que pensé que era bastante obvio. Para saber qué le había pasado, para saber qué le pasó tenemos de remontar a la historia original. Recordemos que Jetfighter fue despertado gracias a Sam, debido que tenía un fragmento del cubo que se quedó en su polera, para así despertar al viejo cascarrabias, y si nos vamos a la teoría nuevamente vemos que debido a la explosión de la bomba nuclear el cubo se hizo pedazos pero no se destruyó, simplemente quedaron fragmentos pequeños, medianos y grandes, aunque se puede restaurar el cubo, así que por obvias razones, Jetfighter todavía se encuentra en el cementerio de aviones ya que Sam y compañía no fueron ahí. Recordemos que fue despertado por Willy y muy pronto hablaremos sobre el pequeño Decepticon. Tarn, el líder de la DJD, aunque este no aparece en las películas originalmente, aparece como un soldado ajeno de Megatron, y algo más que mencionar es que se agregarán los artes conceptuales de los Transformers, o personajes de otras franquicias que tengan un diseño similar al de los Transformers, pero casi la mitad serán Autobots y Decepticons. Canopy, este Autobot, aunque no se mencionó en la teoría, se encontraba en la luna escondido, pero fue asesinado por el escuadrón de élite de los Decepticons lastimosamente, así que sí, digamos que este ya se encuentra muerto.
Bulldog, un Autobot de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este empezó a combatir contra los militares, junto a Hot Rod, pero como eran demasiados este se quedó para darle tiempo a Hot Rod y el anciano a escapar, y sí, este ya se encuentra capturado por la Fundación SCP. Dinobots, pues quizás algunos de ustedes tienen la misma pregunta de qué les pasó, pues volvemos a la misma pregunta obvia. Estos se encuentran en la nave de Lockdown, pero debido a su tamaño sí será un gran reto para la Fundación, algo más o menos como Demolisor y Devastador, pero se encuentran fuera de peligro, por el momento. Willy y Brains, los dos pequeños Autobots, pues bueno, digamos que debido a su tamaño, serían fácilmente capturados por la Fundación, así que, digamos que estos se encuentran capturados. Cogman, de igual forma, este Autobot pequeño se encontraba defendiendo al castillo de los soldados de la Fundación, aunque llegaron refuerzos, este confiado pensó que podría ganarles, pero como vimos en la teoría el pendejo no dura nada, siendo otra víctima más de la Fundación, hace que digamos que este ya se encuentra capturado. Hound, Arcee, Crosshairs, Hot Rod y Drift, estos 5 Autobots, aunque no los hemos visto tanto en la parte 3, estos no se metieron a la batalla de Egipto, debido a que el anciano quería respuestas sobre la Fundación SCP, así que no digan que X cosa que murieron estos personajes, porque estos todavía siguen con vida, para buscar las respuestas de la Fundación, sus orígenes y sus propósitos. SCP-5984, el Optimus falso, pues quizás algunos estén esperando una batalla entre el Optimus verdadero junto con su copia, pero lamentablemente no vamos a ver esa pelea, pero sí vamos a ver una pelea entre el SCP-5984, contra Infernocus, Quintessa y Lockdown en la parte 4, que por cierto esa información se la pasé a Jaiden Kaiser en un directo normal. Los Wreckers y los demás Autobots, pues estos todavía se encuentran en el espacio debido que Optimus cortó lazos con cualquier Autobot, pero estos iban a llegar a la Tierra en el continente ruso donde se van a enfrentar al SCP-610, la carne que odia, y ya después se van a encontrar con un grupo de Transformers conformado por Autobots, Decepticons, y los drones de KSI, para soportar las peleas en contra de la Fundación, así que digamos que los Wreckers y los demás Autobots se encuentran fuera de peligro, por el momento. Sin y Battletrap, los sobrevivientes de la teoría de Sideway, pues estos aparecen como un cameo, aunque Sin fue la más notoria, aunque Battletrap apenas pudo ver en la batalla de Egipto, junto con su compañera, así que sí, el Terrorcon será el aprendiz de Sin para cobrar venganza de Sideway. Algo que sí quiero mencionar esta teoría, es que habrían muchos cambios en la historia y sobre todo en el titular. El nombre no se iba a llamar Transformers SCP Containment Breach, sino que se iba a llamar The Era of SCP Foundation, pero el nombre no me parecía tan bueno y entonces decidí hacerle un homenaje al videojuego SCP Containment Breach. También otra idea descartada iba a ser la parte 2 donde el Transformer que le gusta el jueves de Resistear y Elita iban a traicionar a los Autobots, pero al final esto se cambió. También otra idea descartada, era la parte 3 completada donde íbamos a ver otra escena extra, donde Shatter y Dropkick iban a estar en la isla devastada donde estos empezarían a buscar colegas Decepticons pero encontrarían una mina de Transformers muertos, donde estas se llevarían una decepción total, pero llegaría a los militares de la Fundación, pero estos consiguen escapar. La razón de por qué se descartó esta idea, es porque era más innecesario involucrar a estos villanos. Igual forma quedó un poco fuera el tema de la película de Bumblebee, aunque quién sabe si volverán estos villanos a la teoría, aunque bueno, el tiempo lo dirá. De igual forma con la miniatura de la primera parte, ya que Optimus y Megatron iban a ser capturados por la Fundación, pero Megatron fue capturado y Optimus tuvo la suerte de no ser capturado. En el proceso de la creación de la teoría, realmente estaba decidido quién iba a ser el protagonista, ya que tenía 4 opciones. Las opciones eran Jazz, Ratchet, Optimus Prime y Ironhide. Al final me decidí que Ironhide fuera el protagonista, y esto por una razón. Podemos decir que Misiones tiene 3 lados. El racista y el racista. Y por esa razón decidí colocar a Ironhide de protagonista, aunque para tener eso tuvimos que matar a uno, siendo el Autobot pequeño.
Un error que cometí en la parte 3 fue cuando Fallen no le importó la chispa suprema, pero cuando se topó con los Autobots, este quiere la chispa suprema por la fuerza. También otro error fue en la traición de Sentinel y Elita One, donde Chromia dice que había confiado en ellos. En error lo cometí porque me centré un poquito el tema de los exámenes. Igual forma cuando Optimus dice que es una completa escoria a los dos, esta frase se repite más de 2 veces, igual forma lo cometí el error. De referencias hay como unas cuantas. La primera referencia fue cuando Ironhide perdió el brazo, y este continúa como si nada, es una clara referencia a Evac, de la teoría de Sideway, aunque es posible que a diferencia de este último, Ironhide recupere el brazo gracias a Ratchet. También otra referencia fue el reencuentro inesperado de Lockdown, Quintessa y Infernocus. El soundtrack de fondo es una clara referencia de Skibidi Toilet, más especialmente la escena donde el Titán TV Man se encuentra con el Astro Juggernaut, más conocido como el nombre de Pepito, que ya de por sí el soundtrack es de Silent Hill. Quizás una duda que seguramente tendrán ustedes: ¿cuánto va a durar la teoría? Posiblemente la teoría dure desde la parte 5 a la parte 7, aunque para ahorrarme la duración de los capítulos tuve que dividirlos en partes, y agregando escenas nuevas, algo más o menos lo que hace DaFutBone con Skibidi Toilet. Y cuando termine con esta teoría, voy a continuar con la teoría Zombies Murder Drones, y cuando termine con la teoría de Murder Drones, haré una encuesta de 2 teorías de Murder Drones y 2 teorías de Transformers. Más específicamente la teoría de N malo, la teoría de los Skibidi Toilet en Transformers 2, la teoría de Murder Drones Shattered Glass y la teoría de los Transformers en la Segunda Guerra Mundial, y todavía voy a hacer más teorías. Pues bueno, voy a explicarles el por qué estuve algo inactivo en el canal. Es que estuve aprovechando mis vacaciones, aunque todavía sigo trabajando en las 2 teorías y este video de extras, y además estuve algo ocupado en mi vida cotidiana, pero tranquis, sí va a llegar la parte 4 y la parte 2 de la teoría Zombies Murder Drones, aunque esta última tendrá un pausa para terminar con la teoría SCP Transformers. Yo soy Santo Gamer Prime, y los vemos en el siguiente video. Que tengan un año nuevo. ¡Hasta pronto!